Finalmente, antes de hablar de la generación antediluviana, de Sodoma, de Pablo, o de las prohibiciones de la ley, debemos establecer una verdad esencial. La sexualidad humana tiene sus raíces en el ser mismo de Dios. Es santa, porque procede de un Dios santo. Es complementaria, porque refleja a un Dios que es unidad en diversidad, y es fecunda, porque proviene de un Dios que es fuente de vida. Por esta razón, el homosexualismo no puede entenderse como simplemente otra forma de amar. Es, en realidad, una ruptura con la esencia misma de Dios revelada en su diseño. Y aquí está la clave para comprender su origen, no en las teorías modernas ni en los discursos culturales, sino en el quebrantamiento de la imagen divina en el hombre. El diseño de Dios para la sexualidad era perfecto, varón y hembra creados a su imagen, llamados a complementarse y a dar vida. Sin embargo, esa armonía se quebró cuando el pecado entró en la historia humana. Romanos capítulo 5, verso 12 lo resume con claridad. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La caída en el Edén no solo trajo muerte espiritual, sino también corrupción en todas las dimensiones del ser humano, su mente, sus emociones, sus relaciones y su sexualidad. El resultado fue una humanidad distorsionada. La generación del diluvio fue la primera advertencia de Dios al mundo. No era solo violencia, era una humanidad corrompida en cuerpo y alma. Génesis capítulo 6, verso 11 dice: Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Los rabinos explicaron que esa corrupción fue más allá de la sangre derramada, incluyó inmoralidad sexual en su forma más degradante. El Talmud en Sanedrín 57 afirma que los hombres de aquel tiempo llegaron a registrar contratos de unión entre varón, y aún entre humanos y animales. Para Israel, ese fue el colmo de la rebelión, no solo pecar, sino legalizar el pecado. Rashi, el gran comentarista judío, dijo que cuando Génesis declara, toda carne había corrompido su camino, se refiere a un mundo donde los límites de la sexualidad habían sido completamente destruidos. Nada era santo, nada era respetado. Flavio Josefo, testigo de la fe judía y cronista del primer siglo, escribió en sus Antigüedades de los judíos que aquella generación se entregó a toda clase de pecados y perversiones, provocando la justa ira de Dios. En su relato vemos la misma idea, una humanidad desafiante, que se hundió en vicios hasta perder el derecho a existir. Agustín, siglos después, lo interpretó así: el hombre pervirtió hasta lo más sagrado, el orden de la procreación. Y Tomás de Aquino lo resumió con contundencia: los pecados contra la naturaleza son los más graves, pues atacan directamente el propósito del Creador. Amigo oyente, no hablamos de un simple error humano, sino de un mundo en abierta rebelión contra la esencia de Dios. Por eso el juicio no se retrasó. El diluvio fue la respuesta divina a una humanidad que ya no reflejaba su imagen. Y el mismo Jesús advirtió que los últimos tiempos se parecerían a aquellos días. Leamos Mateo capítulo 24, verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Una sociedad entregada a la violencia, a la inmoralidad y al desprecio del diseño de Dios. El homosexualismo, por lo tanto, no nació en la modernidad, ya estaba presente antes del diluvio, como parte de la corrupción universal. Y al recordarlo, entendemos que los patrones del pasado son también señales proféticas para el presente. Si la generación del diluvio mostró la corrupción universal, Sodoma y Gomorra se convirtieron en el ícono más recordado de la perversión sexual y de la rebelión humana contra Dios. Sodoma y Gomorra representan uno de los episodios más oscuros de la historia bíblica. No solo eran ciudades prósperas en recursos, sino también cuna de la arrogancia, la injusticia y la perversión sexual. El relato de Génesis capítulo 19 versículos 4 y 5 es claro. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche?
sácalos, para que los conozcamos. En la cultura hebrea, conocer en este contexto significa tener relaciones sexuales. La versión NBI traduce este pasaje de la siguiente manera: aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaba allí presente. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Lo que ellos exigían no era hospitalidad, sino violación homosexual colectiva. Fue un intento de violación homosexual pública, símbolo de la corrupción total de la ciudad. Los rabinos judíos fueron más allá al explicar cómo se practicaba el homosexualismo en Sodoma. El Talmud de Jerusalén, Sanedrín 16:1, y el Midrash